Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de opinión Democracia al mayor Fidel Araujo, ex miembro de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, experto en temas de seguridad y también de comunicación. Recordamos siempre esa gesta heroica del año 95, cuando el Ecuador derrotó en todos los campos al Perú en una guerra abierta, no como la que tenemos hoy, en donde no está identificada la banda delincuencial. Vivimos un conflicto armado interno, vivimos una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, una guerra contra el narcotráfico, la minería ilegal y también la narcopolítica que está aliada y que protege a estos sectores y que están identificados, una parte al menos en el Ecuador y otros que están prófugos desde el exterior. Con estos antecedentes es importante pensar en el país como primer término, porque está en juego no solo la estabilidad democrática, no solo la estabilidad de un gobierno que con aciertos y errores que también ha cometido, hay que pensar más en el bien supremo que es del país. ¿Cómo ve este momento y cómo reforzar la seguridad en el Ecuador? Muy buen día, mayor Fidel Araujo. Licenciado Rivadeneira, muy buenos días. Buenos días a todos los conciudadanos que nos ven y nos escuchan en esta prestigiosa radio que ejerce la verdadera libertad de expresión. Bueno, el tema que estamos viviendo ahora, es importante hacer una, no comparación, pero los momentos son iguales con relación al empleo frente a una diferente amenaza. Obviamente, lo que ocurrió exactamente hace 31 años, justamente en estos días, prácticamente consolidábamos nuestra defensa ante una agresión que era recurrente en el siglo XX, específicamente en el año 41, esta divergencia por las fronteras entre Ecuador y Perú. Entonces, en el año 95, el liderazgo político fundamentado en la unidad nacional, en una constitución que determinaba claramente los objetivos nacionales, en una población que estaba vinculada a la defensa de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestra identidad frente a esa amenaza externa. Infelizmente, ahora tenemos varios factores. El liderazgo político que sí existe por parte del presidente Noboa, en esa época el expresidente Sixto Durán Ballén, liderazgo fuerte, decidido, con una constitución que permitía la defensa de la nación ecuatoriana, con unas fuerzas armadas en esa época absolutamente preparadas, como están ahora, con la diferencia que ahora hay la experiencia de combate y la experiencia de haber logrado la victoria en el CENEPA, y ese es un factor que hace que se potencie el espíritu de combate. Pero tenemos un fraccionamiento y una constitución que, por una línea ideológica, el 2008 borró los objetivos nacionales, dejó a un lado la unidad nacional, sino que la unidad estaba en base a una ideología representada en una persona y en un grupo de personas que se pusieron como objetivo borrar la historia del Ecuador, borrar todo de la mente de la nación ecuatoriana, debilitar fuerzas armadas, debilitar el amor a la patria cuando hay que juntarse, el momento que hay amenazas hacia esa dignidad, hacia esa soberanía. Entonces aquí claramente la Constitución del 2008, que es
una constitución socialista. Vinieron acá un grupo de españoles y a esa línea ideológica, que según Axel Kaiser dice son parásitos mentales. No habla de virus, ¿no es cierto? Sino los parásitos mentales es de esa ideología de encontrar monarquías desde la ideología socialista. ¿Y por qué digo monarquías? Porque ellos lo que hacen es quedarse en el poder años y con un solo líder, con un solo grupo. Ese es el caso de Cuba y Venezuela, primero con Chávez en el año 99 y luego con Maduro, que si no le extrae Estados Unidos hacia una cárcel de Nueva York, eso iba a perdurar. Exactamente. Pero es una pena porque la resistencia de esas naciones fue doblegada. La de Cuba en el aspecto de dignidad, de libertad. Entonces vienen las amenazas y los únicos que superan, entre comillas, las amenazas son estos líderes. Entre comillas superan. Entonces hacen pactos con las amenazas que son delincuencia, el crimen, el narco. Porque como no se dedicaron a trabajar, sino que pretextos de bloqueos, sabiendo que había una nación extraordinaria, trabajadora con lo que tenía. Pero la ideología del socialismo es sostener estas monarquías que devastan la dignidad de las naciones. Entonces, ahora tenemos un liderazgo político que ha tomado decisiones fuertes y vemos cómo sistemáticamente se está debilitando a la narcopolítica, que es el brazo político del narcoterrorismo, y que, por supuesto, durante un periodo de aproximadamente 10 años, tuvieron la facilidad para operar en el Ecuador. Se habla de violencia, y claro, quienes tienen la confianza de un grupo de ecuatorianos que ahora están como mandatarios, sea en los gobiernos locales, sea como representantes en la asamblea, sostienen esas ideologías. Y este autor dice que no es otra cosa que la propagación de alguna bacteria, no es una propagación o bacteria o virus, sino de ideas patógenas que lastimosamente se difunden y se difundieron y estamos cortando en universidades, en políticos, en medios de comunicación. El arte y la cultura, que ellos han tomado el arte para meter su ideología, estos parásitos mentales. Y trae consecuencias devastadoras como la de Cuba, como la de Nicaragua, como la de Venezuela. Entonces, cuando hay liderazgo político, hay fuerzas armadas con experiencia de combate, con un antecedente de victoria de la dignidad militar, de haber disuadido. Muchos dicen allá, hubo un problema el 2008 cuando firmamos la paz y perdimos territorio. Ganamos un bien extraordinario, que es la paz. Así es. ¿Qué es la paz? Y es elemento fundamental ¿para qué? Para desarrollarnos. Ahora estamos buscando ese fin y ha puesto como objetivo fundamental el presidente de la República alcanzar la paz, combatiendo directamente. Pero no existe la unidad nacional. Entonces todo viene a la política, a degradar las decisiones políticas, a observar como que todos habríamos estado inmiscuidos en la corrupción de esos 10 años devastadores. Y los corruptos, los que han cometido unas tremendos actos de delincuencia, son visibles, y hasta les justifican. ¿A quiénes? A políticos, a delincuentes. ¿Quiénes, por ejemplo, para identificarlos? Vamos a lo último, al señor Álvarez, al señor Cortázar. ¿No es cierto? Tenían credibilidad cuando vivían los capos
que se juntaron con el expresidente Correa, los capos de las organizaciones criminales. ¿Entonces se refiere también a Santiago Díaz? Pero por supuesto, porque él, más allá del delito que cometió, que es obviamente innombrable, pero fue parte, pues, pero él está aportando. Es una persona que está aportando con la información eficazmente. ¿Cierto? Ya ha dicho claramente cómo se movía la parte financiera para ver esas campañas millonarias, el dinero de afuera. Ahora habrá que comprobar, a ver, usted como un experto en seguridad y también en comunicación, ¿cómo en la investigación descubrir si aquí la denuncia de él, que fue hombre cercano, evidentemente, del expresidente prófugo de la justicia, que vino dinero en el 2023 en efectivo, que él trajo por disposición del expresidente para financiar la campaña de la candidata perdedora? Ahora, ¿cómo demostrar eso? Pero tenemos el Código de la Democracia. El CNE ya trasladó al Tribunal Contencioso Electoral que hay una cantidad que no está justificada. Si no se justifica, delito. Cuando no se justifica, delito. Ahora el CNE no puede llevar adelante ese proceso porque no son jueces. En la época yo llegué a ser vocal del Tribunal Provincial. Ahí éramos jueces del Tribunal Provincial de Pichincha. Éramos jueces. Ahora esa función se dividió. El Consejo Nacional Electoral es parte operativa, el ejecutor, la justicia electoral, y la justicia del Tribunal Contencioso. Entonces lo que se pide, con el respeto que se merecen las autoridades, es la celeridad y que no quede en la impunidad, como ciertos operadores de la justicia ordinaria han permitido a mucha gente. Por suerte, la decisión política, sin inferir en la justicia, pero frente a la necesidad de encontrar la verdad de actos de corrupción y las investigaciones que ahora son más técnicas, más directas, entonces se conmina a ciertos fiscales, a ciertos jueces que infelizmente se vinculan por diferentes situaciones que no se justifican, pero sí hay pues operadores de justicia, fiscales que son íntegros y llevan adelante el proceso. Hay muchos con esa integridad, se han ido a la eternidad, han sido asesinados, pero los que quedan están llevando adelante este proceso para que no exista impunidad y de una vez hacer la limpieza y volver a lo que somos los ecuatorianos. Unidos, trabajadores, honestos, que obviamente no somos perfectos, pero no hemos tenido semejante barbaridad, no dice la historia. Ahora, lo que estamos viviendo ahora. Ahora, hay un tema, es inédito lo que vio el Ecuador, este conflicto armado interno a los niveles de hace 3-4 décadas Colombia, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados, la economía criminal a la que hay que atacar. Si usted dice es necesario la unidad nacional, hay que estar conscientes de eso. Penosamente, como de por medio hay acciones políticas, resulta muy difícil lograr la unidad alrededor de una defensa del país frente a estas amenazas que existen en nuestro territorio, como el narcotráfico, la minería ilegal. ¿Cómo lograr la unidad nacional? ¿Cómo trabajar, al menos en el tema de seguridad, en un solo sentido? Hay unidad nacional en más del 50%, pero hay un grupo fuerte que tiene economías criminales que lastimosamente perfila a aquellas personas que ponen por delante su debilidad e infelizmente son sujetos de extorsión y se infiltran en medios de comunicación, inclusive en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, ¿es cierto? Pero ahí está el liderazgo del mando, el liderazgo de los oficiales desde el grado de subteniente, del liderazgo de los sargentos, el liderazgo del cabo comandante de la escuadra. Por eso esa institución está muy bien.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué necesitamos en la sociedad ecuatoriana? Y hacemos un exhorto y pedimos. Yo sé que la situación, entre comillas, como maximizan los señores que practican el socialismo y hablan que hay la pobreza. A ver, el ecuatoriano cuando tiene limitaciones trabaja honestamente y está llevando adelante el gobierno aspectos fundamentales. ¿Para qué? Para que justamente desde los que más necesitan, esos emprendedores en el campo, ¿no es cierto? Toda esa gente que lastimosamente es víctima inclusive de una cadena de comercialización que devasta las economías del pueblo. Sin embargo, la decisión política está llevando adelante el esfuerzo para la unidad nacional. Pero aquí tenemos un problema y que realmente me da mucha pena, que lastimosamente a esta unidad nacional no se han vinculado ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas que han sido afines al socialismo del siglo XXI a través de la Revolución Ciudadana. Usted hace una afirmación que es grave, dice hay infiltración en los medios de comunicación. Siempre, sí existe. Siempre es bueno diferenciar, porque no generalizo, de ciertos medios de comunicación. No, de ciertos medios de comunicación. Hay personas, y disculpe, no estoy haciendo apología, pero usted es una persona de más de 40 años de servicio que se lo ve caminando con la frente en alto. Infelizmente hay otras personas que se han vinculado y se han contagiado de los parásitos mentales, no les voy a hacer líderes, de los capos políticos que inciden en ciertos medios de comunicación. Pero claro, tenemos ahora una generación que se está revelando a esto. Ahora mismo en la radio Pichincha, que era la vocera de la Revolución Ciudadana, se han puesto por delante los valores ciertos periodistas jóvenes para que un director, que lo que hacía es adoctrinar, envenenar a la gente todos los días, ya está fuera. Entonces, solo le doy un ejemplo. Ya. Le doy un ejemplo que lastimosamente eso no existía pues hace 31 años. Teníamos claro el objetivo nacional, que debemos unirnos frente a una amenaza. Entonces, eso es lo que necesitamos. No. Amenaza identificada, como era. Pero ahora Perú. También están identificados. Está un partido político. Y ya no es retórica, no es narrativa. Hay pruebas de personas que se vincularon, personas que fueron parte. ¿Se refiere a usted a RC5? A RC5, pero si la gran mayoría de la cúpula de ese régimen están o prófugos, o en la cárcel, o procesados. Entonces, a los nuevos de ese partido deben tomar el ejemplo de estos periodistas de Radio Pichincha. Ya rebélense ante lo que está demostrado. No luchen por la impunidad. Luchen por la unidad nacional. Dejemos a un lado estos parásitos mentales y vamos al esfuerzo y a nuestra cultura, a nuestra esencia, a nuestra idiosincrasia. Externamente ya fracasó el socialismo del siglo XXI. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el mayor Fidel Araujo, ex miembro de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, experto en seguridad y en comunicación. Quiero dejar planteada una pregunta. El papel de Fuerzas Armadas, que usted destacaba, efectivamente, Fuerzas Armadas profesionales que hoy luchan, contribuyen en esta guerra interna contra los grupos delincuenciales organizados, en este conflicto armado interno. Pero, ¿cuál debiera ser el comportamiento? Usted decía unidad nacional. Sin embargo, esta semana difundió, y hay que decir un medio, Ecuavisa, un borrador, hay que decirlo, un documento oficial sin autorización correspondiente respecto de lineamientos de acreditación y manejo de la información oficial en relación con Fuerzas Armadas. ¿Fue un error? ¿Qué pasó en ese sentido? Hablamos luego de la cadena oficial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Del Ecuador para el mundo. En el 2025, las exportaciones no petroleras alcanzaron el récord de $29.402 millones, 18.3% más en comparación con el 2024, el registro más alto de la historia del país.
$4.553 millones adicionales en exportación de productos como el camarón, cacao, banano, enlatados de pescado y minerales. La diversificación productiva, la apertura de mercados y el rol estratégico del comercio exterior, liderado por el presidente Daniel Noboa, está impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo que necesitamos todos los ecuatorianos. Hoy, nuestros productos conquistan el mundo. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el mayor Fidel Araujo, ex miembro de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, experto en temas de seguridad y en comunicación. Le decía, esta semana hubo una polémica respecto de un oficio que saliera del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y que según la divulgación que hiciera Ecuavisa, buscaba identificar para las coberturas periodísticas la línea editorial del medio, el tratamiento informativo histórico de Fuerzas Armadas, el rigor informativo y conducta profesional, que ha sido tomado como una acción dirigida al control, a la regulación de la comunicación, pero inmediatamente el Comando Conjunto hizo una aclaración institucional sobre los lineamientos de acreditación y manejo de información oficial, en donde dice: las Fuerzas Armadas respetamos y promovemos la libertad de prensa, y ante la reciente difusión del documento oficial sin la autorización correspondiente por parte de un medio de comunicación, lo decimos, fue Ecuavisa, considera necesario hacer precisiones, y aquí hace precisiones que señala que no tiene el propósito de restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información. Sin embargo, esto se difundió. ¿Cómo lograr lo que usted decía, unidad nacional? Quizás si se va en la misma línea de defensa del país, está en juego el país, no solo un gobierno de turno, no solo la democracia, sino el país, la paz de los ecuatorianos. Quizás no ha sido un error esto de tratar de regular la comunicación. No es un error. ¿Por qué? Porque el Comando Conjunto tiene la potestad de llevar adelante las operaciones militares y con sus apoyos. La comunicación en guerra es un apoyo importantísimo. Él tiene un marco legal, que es el decreto de excepción, que le respalda a las Fuerzas Armadas para llevar adelante este tipo de procesos. Voy a hacer un test de recordación de lo que ocurrió en el CENEPA. En el CENEPA llevamos adelante un proceso para que no sea afectada la unidad nacional, para evitar que aquellos periodistas, conociendo, después de darles estos cursos de reporteros de guerra y todo eso, había personas que lastimosamente lo que querían es la primicia. Entonces, la primicia puede ser en el aspecto político, en el aspecto económico, pero en guerra con semejante amenaza, donde se juegan vidas humanas, no se puede llevar adelante, tiene que haber coordinación. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros ahí? Yo tenía esa responsabilidad en el campo de batalla, en Patuca, y en el área cuando ingresaban los señores periodistas. Ahora me consta porque ingresamos. Claro, una cosa es la primicia, que por cierto ya en el ámbito, entonces, con los medios digitales inmediatos ya casi no existe. Sí, trabajar en una sola línea. Recuerdo cuando entramos a Tiguinza, unas disposiciones, los protocolos que había que seguir. Efectivamente, había que caminar por el sendero hasta llegar a Tiguinza y no desviarse para buscar una primicia, porque estaba minado ese campo. Entonces, ahora, ¿cómo en medio de estas condiciones difíciles del conflicto armado interno debiera operarse? Es que es el comportamiento de los señores periodistas. No es que no hubo conflicto esa época. Ahora, en esa época no había blogs, pero ahora, como es la guerra urbana prácticamente, que es visible, entonces tenemos el video, ¿cierto?
tenemos cómo es que se despliegan las fuerzas en la parte urbana cuando van a una ciudad. Entonces, para las personas nuevas que ni siquiera tienen la deontología clara del periodismo, entonces ellos publican. Y esa es inteligencia para el adversario, o sea, para los grupos criminales. Me sorprende, no sé quién sea el que haya filtrado eso, me sorprende que hayan filtrado eso sin autorización, pero eso es haber roto la deontología, y si es que es un periodista con experiencia debería pedir, es error de él. Bueno, pero la filtración sale de adentro. Por eso hay que buscar y tiene... se conoce este documento. Y tiene quien que... difunde, como le hemos dicho, claro, avisa, como lo dijimos oportunamente. Obviamente. Entonces, ahí hay que pedir, obviamente, en buena lid, ¿no? Conversar y decir, no se puede pues filtrar estos documentos. Peor ahora. Entonces, la seguridad de las tropas en operaciones, la seguridad de la ciudadanía para evitar que existan muertes colaterales, ahí hay que ver todas las operaciones que hacen nuestros militares, que son, pero excelentes, porque hay el mínimo, creo que ninguna muerte colateral en las operaciones militares. Hasta se utilizan armas de grueso calibre en esto de la minería ilegal. Entonces, más allá de esta descripción, no hay error al haber estructurado este documento frente a no existir los objetivos nacionales, al no permitirnos una reunión, porque si han invitado pues los Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, y no van, no quieren. Antes me acuerdo que iban los dueños de comunicación, ya había una reunión ampliada cuando teníamos algún tipo de crisis que afecte a la seguridad del país. Ahora nadie quiere ir. De todo es la duda, que se hace mal. No, ahora estamos en un gobierno donde se está luchando frontalmente y debemos nosotros empujar. Tenemos un presidente que actúa en forma decidida, transparente, valiente en defensa del Ecuador. Pero claro, hay los grupos que ya enseguida la política, los actos de corrupción. Si estaríamos en eso, tenga la certeza de que mucha gente no estaríamos apoyando al gobierno. Pero vemos que no permite un solo acto de corrupción. Ahí está lo de la ANT. ¿Qué habría pasado con Correa? Le habría protegido. Y en una sabatina había dicho, sus medios de comunicación no sirven de nada, están mintiendo. Ahora hay acciones contra corrupción, inclusive con aquellos que fallan. El presidente no está respaldando a nadie que tenga un acto de corrupción. Pero ya nos vamos a la seguridad. Por favor, exhorto a los señores periodistas que ya están adquiriendo experiencia o ya han adquirido, porque hay un grupo que ya son sabios. Entonces, ven estos documentos, analizan y dicen, bueno, habría que compartir, habría que socializar al interno en off, para luego llevar adelante acciones. Por eso lo grave de la filtración, que llegue a un medio de comunicación un documento en el que evidentemente... Ese es un acto que es imperdonable. Claro, que evidentemente se visualiza el procedimiento de acreditación, evaluación y gestión estratégica de medios de comunicación, en donde se califica para la acreditación línea editorial del medio, tratamiento informativo e histórico respecto a Fuerzas Armadas, rigor informativo y conducta profesional, postura institucional. Las lineamientos son clarísimos. Sí, así, eso está clarísimo, está perfecto para claro, un comportamiento que busque la unidad. ¿Se puede condicionar eso? ¿En qué sentido condicionar, disculpa, licenciado? Para la acreditación, condicionar que tengan esto. Porque esa es la responsabilidad que debe tener un medio, como usted bien señala, lo que ocurrió. Más que condición es el compromiso del periodismo. En Ciespal se organizó. Nosotros no comprometemos a nadie, motivamos el compromiso como ecuatorianos, que sean parte de esos soldados que cotidianamente están combatiendo. Que no se salgan de una línea editorial donde se esté dudando del combatiente. Puede haber errores,
De hecho, pero no son premeditados. Pero acá maximizan los errores y dejan abajo todos los logros que ha tenido las Fuerzas Armadas. No está bien eso. No está bien. Unidad nacional, de sacar los parásitos mentales de la cabeza que nos está desuniendo. Por suerte es un grupo, y con las acciones del gobierno y las Fuerzas Armadas y del buen periodismo y de los buenos políticos y de los buenos economistas y de la buena banca, que es la gran mayoría, ya estamos desplazando a este mal social. Tenemos que empujar día a día para desplazar y evitar esta contaminación. No es el parásito que tenemos, sino es esa mente que nos ve diferentes, pero que los ve de forma extraordinaria. Como líderes los ven a Maduro. Le ven como un perseguido político, un genocida. Entonces, tenemos que superar esas ideas anacrónicas, que el imperialismo, más imperio ha sido, pues, Maduro el chavismo ha sido imperialista terriblemente. Lo mismo ha pasado en Cuba, en Nicaragua. Esos son imperios que destruyen a las naciones, llevan a la miseria. Acá lo que motivamos es la libertad de las personas, que se desarrollen. Y yo veo que este gobierno está llevando adelante ese proceso. Y lo han calificado con el Nuevo Ecuador. Vamos a empujar para el Nuevo Ecuador y sacar ese socialismo, ese comunismo que lastimosamente ha devastado la región y inclusive a nivel global aquellos que se han juntado a esto. Ahora, ¿no ve usted, para pasar a otro tema, que cualquier regulación de la comunicación, y peor en las coberturas periodísticas, no es un error? Hemos dicho que la mejor ley, el mejor reglamento son los que no existen. Sí tiene que haber, reconocemos por la experiencia, tiene que haber protocolos en donde se guíe para determinadas coberturas, incluso con la susceptibilidad de las acciones. Cuando entra en juego la inteligencia, la contrainteligencia, protocolos reservados. Y si son reservados, no deben difundirse como se filtró esto y quedó al descubierto. Es decir, protocolos reservados tiene que haber. ¿Cómo actúa una institución militar si es que no hay esos protocolos, más aún en momentos tan delicados como los que vive la República? Las Fuerzas Armadas, históricamente y más ahora en la actualidad, que han llevado el ejemplo de una trayectoria de casi 200 años de un ejército profesional que ama al Ecuador, que cada uno de sus soldados, desde el soldado, desde el conscripto hasta el general de ejército, ahora demuestran ese compromiso, y frente a estas situaciones adversas lo que hacen es fortalecer el patriotismo y el amor hacia la nación ecuatoriana. No debía haber ocurrido eso. El periodista no debía haberse prestado para eso. No debía haberse prestado. No quiero hablar de la parte, mire, porque ya habrá noticias del proceso, pero el periodista no tenía que haberse prestado. ¿Prestado a qué? ¿A lo que le filtraron desde adentro? Pero por supuesto, y peor, difundir. Que además creo que es una persona que siempre estaba en contacto con seguridad. ¿Es cierto? Pero a él le dieron este documento. ¿Cómo accedió a eso? O sea, vea, en ese también, para también eso digo que no ya hay normas, hay disciplina que será ejecutada. Pero la deontología del periodista tenía que estar ahí por delante, que deje el error ahí y que tome contacto con las autoridades y diga, mire lo que hay, esto es grave, ¿qué están haciendo? ¿Cree usted que ese documento es excelente? El problema es el acto. Eso está perfecto, que motiva a las tropas porque están siendo hostigadas desde la comunicación, y más ahora con las redes sociales. Los medios tradicionales tienen blogs, tienen puestos virtuales, y de ahí coge el resto.
Y también ellos cogen de los videos que se hacen clandestinamente o hace el ciudadano y le hacen una verdad que muchas veces no es. La mayoría no es, está siendo atacado con desinformación a las fuerzas legales. Frente a ese ataque hay que tomar decisiones. Muy bien tomada la decisión. Entiendo, es desde lo más alto. Muy bien. Por cierto, la regulación de la no es para comunicación separarnos, no es para chocarnos, es para juntar y alcanzar el objetivo nacional de eliminar las acciones del crimen organizado en todo ámbito. Claro, pero primero hay que neutralizarlas y luego eliminarlas. Están neutralizadas y ya las estamos eliminando. Sí, ya tenemos extraditados, hay resultados. Licenciado, hay resultados tangibles. Eso es lo que necesitamos que se multiplique. ¿Para qué? Para dar ánimo a la nación ecuatoriana y a sus soldados para continuar en la lucha en contra de esta barbaridad que es producto de los parásitos mentales políticos y esas ideologías permisivas con el narcotráfico, con el crimen organizado. Y hasta ahora quieren dejar en impunidad la muerte de un ciudadano que era candidato a la presidencia de la República y otros casos. Entonces sacan y dicen, ¿y por qué no hablan de la corrupción de este gobierno? Mentira, sí hablan. El gobierno no permite corrupción. Lo que se hace es maximizar eso para opacar y para ser parte de la impunidad de todas estas personas que lastimosamente no asumen y no tienen la dignidad ni siquiera de renunciar cuando son conminados o vinculados a presuntos actos delincuenciales, como es el ejemplo del señor Álvarez. Todo el tiempo utilizando el poder en vez de arreglar la ciudad, dedicado a su imagen. Ya quería ser presidente de la República. Y por ahí un fiscal valiente, un juez también, ahí está en detención preventiva, donde debía estar desde hace rato. Bueno, habrá que esperar el debido proceso, como invocamos, derecho a la defensa y principio de inocencia, y que ahí se juzgue, al menos si hay las pruebas documentales, pruebas testimoniales en el caso del alcalde de Guayaquil, que hoy está preso en la cárcel de la Tacunga. Al mayor Fidel Araujo, experto en seguridad y en temas de comunicación, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Gracias, licenciado. Muy amable. 7:18 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el récord de exportaciones no petroleras en el Ecuador. Invitado el ingeniero Javier Rosero, presidente ejecutivo de FEDEXPOR, y el doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.